Una camarera pagó un café a un extraño multimillonario. A la mañana siguiente, un helicóptero aterrizó en su casa. ¿Y si un simple acto de bondad pudiera cambiar tu vida para siempre? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Grace Turner, de 36 años, una fría mañana de martes de noviembre. Llevaba casi 8 años trabajando en el turno de la mañana en el restaurante Maple Street Diner, viendo ir y venir las mismas caras, sirviendo café a camioneros y madrugadores que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Grace había aprendido a encontrar alegría en los pequeños momentos, la forma en que la luz de la mañana se filtraba por las ventanas del restaurante, la sonrisa agradecida de un cliente mayor, el calor del café recién hecho en un día gris. Pero esa mañana en particular, algo se sentía diferente. Un hombre con un traje caro estaba sentado solo en la mesa de la esquina, mirando por la ventana con ojos que parecían cargar con el peso del mundo. Su ropa estaba impecable, pero su rostro contaba una historia diferente. La de alguien que había perdido algo precioso y no podía encontrar el camino de regreso. Grace no tenía ni idea de que su siguiente decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Desde dónde nos observas esta noche?, preguntó Grace, limpiando el mostrador. Por tercera vez, mientras miraba de reojo al desconocido del reservado número 7. Llevaba más de una hora sentado allí, con su café intacto enfriándose mientras miraba a través del cristal escarchado. La mayoría de los clientes entraban y salían rápidamente durante la hora punta de la mañana. Pero este hombre parecía congelado en el sitio, perdido en pensamientos que claramente no eran agradables. ¿Vas a seguir mirándolo toda la mañana, o vas a ver si necesita algo?, bromeó Betty, la encargada del turno de tarde que había llegado temprano. Betty había trabajado en Maple Street desde hacía más tiempo del que nadie podía recordar, y tenía un sexto sentido para detectar a las personas que estaban sufriendo. Grace se acomodó un mechón de cabello castaño rojizo detrás de la oreja y cogió la cafetera. Sus tazas llevan vacías. 20 minutos, murmuró, mientras cruzaba el suelo de linóleo ajedrezado. Al acercarse, notó detalles que la hicieron detenerse. Le temblaban ligeramente las manos y tenía ojeras profundas que delataban noches en vela. ¿Le caliento esto?, preguntó Grace con dulzura, señalando su taza. El hombre levantó la vista, sobresaltado, como si hubiera olvidado dónde estaba. Sus ojos eran de un azul profundo, de esos que probablemente encantan en las salas de juntas y rompen corazones, pero en ese momento no reflejaban más que agotamiento. Lo siento, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Creo que debería irme. Necesitaba un lugar para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Grace, rellenándole la taza sin esperar respuesta. A veces el mundo se siente menos pesado cuando no lo enfrentas solo. Él la observó con curiosidad, como si la amabilidad fuera un concepto ajeno. Gracias. Soy David Grace, y pareces alguien que necesita algo más que café. Ella desapareció en la cocina y regresó con un plato de panqueques de arándanos recién hechos. Estos son por cuenta de la casa. Mi abuela siempre decía que la comida sabe mejor cuando se comparte con alguien que la necesita. David miró el plato en lugar de a Grace, claramente luchando con algo en su interior. No puedo aceptar esto. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, interrumpió Grace en voz baja. Entiendo que lo que sea que te haya traído aquí esta mañana te está consumiendo por dentro. Entiendo que a veces los extraños pueden ofrecer consuelo cuando todos los demás se sienten demasiado involucrados en el problema. Y entiendo que estás a punto de decirme que puedes pagarlo tú mismo, pero ese no es el punto. Por primera vez desde que entró, los hombros de David se relajaron un poco. Dio un pequeño mordisco a los panqueques, y Grace juraría haber visto lágrimas.
formarse en sus ojos. Están increíbles, susurró. Ingrediente secreto, dijo Grace con una dulce sonrisa. Mi abuela ponía amor en todo lo que cocinaba. Yo intenté hacer lo mismo. Hablaron durante otra hora sobre el cambio de estaciones, sobre la comodidad de los restaurantes de pueblo, sobre todo, menos sobre lo que le preocupaba tan profundamente. Cuando David finalmente se levantó para irse, buscó su billetera, pero Grace negó con la cabeza. A veces todos necesitamos que alguien crea que merecemos una taza de café gratis, dijo simplemente. David la miró fijamente durante un largo rato. Luego salió a la mañana de noviembre, dejando a Grace con la extraña sensación de que sus caminos se volverían a cruzar. Antes de lo esperado, Grace no podía sacarse de la cabeza el recuerdo de los ojos de David mientras terminaba su turno. Había algo familiar. En su dolor, la misma mirada vacía que había visto en su propio espejo durante los peores días después de su divorcio, hacía 3 años, cuando no solo había perdido su matrimonio, sino también su fe en la bondad de la gente. Estaba cerrando la caja cuando Betty le dio un codazo. Grace, despierta. Ese señor te dejó algo. Betty le entregó un billete de $100 con una nota escrita en una servilleta del Maple Street Diner. Por los panqueques y el recordatorio. Esa bondad aún existe. Gracias. De Grace miró el dinero, con las manos temblando. $100 cubrirían su factura de luz y le dejarían suficiente para la comida. Había estado sobreviviendo de sueldo en sueldo desde que su exmarido vació la cuenta de ahorros, trabajando doble turno solo para mantener su pequeño apartamento. Pero algo en esto le parecía mal, como aceptar caridad en lugar de la conexión genuina que había sentido con David. Betty, no puedo quedarme con esto, dijo Grace. Pero la mujer mayor ya estaba negando con la cabeza. Cariño, el hombre no estaba pagando por panqueques. Estaba pagando por esperanza. A veces eso vale más que dinero. Esa noche, Grace estaba sentada en su pequeña cocina. El billete de $100 estaba extendido sobre la mesa junto a una pila de facturas vencidas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana Lauren. Cena de cumpleaños de mamá. El domingo. ¿Puedes aportar algo esta vez? ¿O sigues sin Blanca? Las palabras dolieron porque eran ciertas. Grace se había perdido las 2 últimas reuniones familiares, porque no podía permitirse llevar un regalo o plato decente. Su familia no entendía por qué se había quedado en este pueblito después del divorcio, porque no había vuelto a casa, donde podrían cuidarla. Pero Grace tenía aquí algo que nunca había encontrado en ningún otro sitio, un sentido de propósito en las pequeñas bondades que podía ofrecer a los demás. Pensó en la cara de David cuando le dio esos panqueques, en cómo algo había cambiado en su expresión. Ese momento había significado algo para ambos. Quizás Betty tenía razón. Quizás aceptar su regalo no se trataba de caridad, sino de completar un círculo de bondad que había comenzado con la receta de su abuela. A la mañana siguiente, Grace llegó al trabajo y encontró el restaurante lleno de una actividad inusual. 3 camionetas negras estaban estacionadas afuera, y a través de la ventana pudo ver a hombres con trajes oscuros escudriñando la calle como si esperaran problemas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Grace a Betty, quien observaba la escena con las cejas arqueadas. No lo sé, pero han estado aquí desde las 6 de la mañana. Preguntaron específicamente por ti. Querían saber a qué hora sueles llegar. A Grace se le hizo un nudo en el estómago. En sus 3 años reconstruyendo su vida, había aprendido a reconocer las señales de problemas.
Su exmarido la había encontrado una vez, presentándose en su trabajo borracho y furioso, profiriendo amenazas que requirieron una orden de alejamiento. Pensó que esos días habían quedado atrás. ¿Habrían dicho lo que querían? La voz de Grace salió, más baja de lo que pretendía. Antes de que Betty pudiera responder, sonó la campanilla de la puerta del restaurante y David entró. No era el hombre destrozado de ayer, sino alguien que llamaba la atención. Los hombres de traje se enderezaron de inmediato y Grace se dio cuenta, con creciente horror, de que estaban con él. Si este momento te ha conmovido, dale un me gusta al video. Los ojos de David se encontraron con los de ella al otro lado del restaurante. En ellos, Grace vio una disculpa que la dejó sin aliento. Pase lo que pase, su simple gesto de amabilidad había abierto una puerta que no estaba segura de estar preparada para cruzar. Grace, tenemos que hablar, dijo David, con una voz que denotaba una autoridad que no había tenido ayer. Los demás clientes del restaurante parecieron percibir la tensión y sus conversaciones se convirtieron en susurros mientras observaban la escena. Las manos de Grace temblaban mientras se desataba el delantal. Betty, creo que necesito tomarme un descanso, logró decir, siguiendo a David afuera, donde el aire de noviembre le azotaba las mejillas. No, fui honesto contigo ayer, comenzó David, pasándose una mano por el pelo oscuro. Me llamo David Holloway. Soy dueño de Holloway Industries. El nombre impactó a Grace. Como un golpe físico. Todo el mundo en Estados Unidos conocía Holloway Industries, gigante tecnológico, imperio inmobiliario, el tipo de empresa que salía en los titulares hasta por un simple estornudo. David Holloway tenía una fortuna de miles de millones. Uno de esos hombres cuyos rostros adornaban las portadas de las revistas y cuyas decisiones empresariales afectaban a miles de empleos. No entiendo, susurró Grace. ¿Por qué estabas en nuestra cafetería? ¿Por qué todo este teatro? La compostura de David se resquebrajó y de repente pudo ver al hombre destrozado de ayer bajo la coraza corporativa, porque mi hija de 8 años murió hace 6 meses de leucemia. Y ayer era su cumpleaños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre ellos. Y Grace sintió que se le rompía el corazón por él. Desconocido que ya no era un desconocido. David, lo siento mucho. Estaba conduciendo, intentando decidir si quería seguir viviendo, continuó, con la voz apenas audible. Ya había escrito las cartas, hecho los preparativos. Buscaba una razón, cualquier razón, para creer que aún había bondad en el mundo por la que valiera la pena quedarse. Grace comprendió ahora por qué sus ojos habían parecido tan vacíos, porque su simple amabilidad lo había afectado tan profundamente. Pensó en sus propios días oscuros después del divorcio, cuando el mundo parecía pintado en tonos grises y crueles. Luego, me diste esos panqueques, dijo David, mirándola a los ojos. Miraste a un desconocido y elegiste la amabilidad sin saber nada de mí. Me recordaste que mi hija creía en un mundo donde la gente se cuida mutuamente. Habría hecho exactamente lo que tú hiciste. Pero el dinero, el equipo de seguridad, quería encontrarte para agradecértelo como es debido. Pero cuando mi equipo empezó a investigar quién eras, descubrieron algo. David sacó su teléfono y le mostró un artículo de prensa. Tu exmarido salió de la cárcel del condado hace 3 días. Ha estado preguntando por ti por toda la ciudad. A Grace se le heló la sangre. Rick había sido condenado a 18 meses por violar la orden de alejamiento y por cargos de agresión derivados de su último encuentro. Ella pensaba que tenía más tiempo. Pensaba que había construido una vida segura aquí. Mi equipo de seguridad escuchó rumores de que está planeando algo. David continuó con suavidad. Grace, te debo la vida.
Déjame ayudarte a protegerte. La oferta quedó en el aire entre ellos. Protección contra un multimillonario desconocido o enfrentarse sola a su peligroso exmarido. Grace había pasado 3 años aprendiendo a depender solo de sí misma. Pero allí, en el frío, viendo al equipo de seguridad de David mantener su vigilancia, se dio cuenta de que a veces aceptar ayuda no era una debilidad. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué es exactamente lo que propones?, preguntó Grace, con la voz más firme de lo que se sentía. La respuesta de David lo cambiaría todo. Ven conmigo. Déjame darte la nueva oportunidad que me diste a mí. No puedo simplemente desaparecer, dijo Grace, mientras su mente se llenaba de posibilidades. Tengo responsabilidades, un trabajo, una vida aquí, una vida en la que estás constantemente alerta. La voz de David era suave pero firme. Grace, mi equipo ha estado vigilando los movimientos de Rick. No solo te está buscando. Está enfadado, inestable y te culpa de su tiempo en la cárcel. Como si la conversación la hubiera llamado. Betty irrumpió en el restaurante, con el rostro pálido de preocupación. Grace, cariño, hay un hombre dentro preguntando por ti. Dice que es tu marido. Está borracho y se está poniendo agresivo con los clientes. A Grace casi le fallan las piernas. A través de las ventanas del restaurante, pudo ver la imponente figura de Rick que se cernía sobre una pareja mayor en la mesa delantera. Su voz resonaba incluso a través del cristal. Parecía más grande de lo que recordaba, más amenazante, y verlo la transportó a las peores noches de su matrimonio. Sube al coche, dijo David con urgencia, señalando uno de los todoterrenos negros. Mi equipo se encargará de esto. No, dijo Grace con repentina claridad. Llevo 3 años huyendo de él. Si desaparezco ahora, seguirá buscándome y otras personas. Podrían salir heridas. Enderezó los hombros, recurriendo a una fuerza que había olvidado poseer. Tengo que afrontar esto. David la observó y asintió con respeto. Entonces lo afrontaremos juntos. Pero con inteligencia. En cuestión de minutos, el equipo de seguridad de David se había coordinado con la policía local. Grace observó desde la seguridad del todoterreno cómo los agentes entraban en el restaurante. Su calma y profesionalidad contrastaban fuertemente con la beligerancia de Rick, que estaba borracho. El enfrentamiento terminó rápidamente. La violación de la libertad condicional de Rick por beber y acosar lo enviaría de vuelta a la cárcel, esta vez por mucho más tiempo. Se acabó, dijo David en voz baja mientras veían alejarse el coche patrulla con Rick en el asiento trasero. Ya no puede hacerte daño. Grace sintió que se le quitaba un peso de encima que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado lo que era la libertad. No sé cómo agradecértelo, susurró ella. Ya lo hiciste, respondió David. Ayer, cuando elegiste ver a una persona que sufría en lugar de a un desconocido. Cuando me recordaste que la fe de mi hija en la bondad no era ingenua, sino profunda. En los días siguientes, Grace aprendió en qué consistía la gratitud de David. No en ostentosas demostraciones de riqueza, sino en gestos considerados que honraban su persona. Creó un fondo de becas en el colegio comunitario local en nombre de su abuela. Compró el restaurante Maple Street y nombró a Betty propietaria, asegurándose así de que Grace siempre tuviera un lugar al que sentirse como en casa. Y lo más importante, le ofreció a Grace un puesto gestionando los programas de extensión comunitaria de su fundación, un trabajo que le permitiría difundir la misma bondad que le había salvado la vida. No intento comprar tu amistad, explicó David mientras caminaban por la plaza del pueblo donde Grace había vivido toda su vida adulta. Estoy intentando construir algo bueno con alguien que entiende que los gestos más pequeños pueden salvar vidas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Con la llegada del invierno,
Grace se encontró, esperando con ilusión el mañana por primera vez en años. Había aprendido que, a veces las personas a las que salvamos terminan salvándonos a nosotros también, y que la bondad, como los panqueques de su abuela, siempre sabe mejor cuando se comparte. 6 meses después, Grace estaba en la sala de conferencias del recién inaugurado Centro Comunitario Hoyowai, viendo a niños de la escuela primaria local probar recetas para el programa de cocina comunitaria del centro. El sonido de sus risas llenaba, dirigía el espacio donde ahora trabajaba. Todos los días, coordinando programas que llevaban alimentos frescos, capacitación laboral y esperanza a las familias que más lo necesitaban. Los panqueques de arándanos ganan otra vez, anunció Lily Chen, de 8 años, con la mejilla manchada de jarabe, mientras sostenía su tarjeta de puntuación, justo como los hacía la abuela de Grace. Grace sonrió, recordando, como su abuela solía decir que el amor era el ingrediente secreto que mejoraba todo. Ahora ese amor alimentaba a decenas de familias cada semana. Y la receta se había convertido en el plato estrella de sus desayunos comunitarios de fin de semana. David apareció en la puerta, con los ojos brillantes de la clase de alegría que había regresado lentamente a su rostro en los últimos meses. El noticiero matutino quiere hacer un reportaje sobre el programa de panqueques, dijo, uniéndose a Grace mientras observaban a los niños. Algo sobre cómo los actos de bondad pueden tener un efecto dominó de maneras que nunca esperamos. Es curioso cómo funciona, dijo Grace, pensando en aquella fría mañana de noviembre que había cambiado sus vidas. Un plato de panqueques, y mira dónde así fue como terminamos. Se habían convertido en verdaderos amigos. 2. Personas que habían encontrado el camino de regreso a la esperanza gracias a un encuentro inesperado. David había encontrado un propósito en honrar la memoria de su hija sirviendo a los demás, mientras que Grace había descubierto que su don para cuidar de la gente podía llegar mucho más allá de las paredes de un pequeño restaurante de pueblo. Betty llamó, dijo David, sentándose a su lado mientras observaban a los niños. El restaurante está teniendo su mejor año. Resulta que a la gente le encanta comer. En el lugar donde suceden milagros con un café. Grace rió, negando con la cabeza al recordar cómo su historia había crecido con el paso del tiempo. El periódico local la publicó primero, luego medios regionales, hasta que su simple acto de conexión humana se convirtió en un símbolo de esperanza que personas de todo el país compartieron con amigos y familiares. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera mantenido al margen ese día, reflexionó Grace. David guardó silencio un momento, observando a Lily Chen enseñarle a un niño pequeño cómo dar la vuelta a un panqueque correctamente. Yo también pienso en eso, dijo finalmente. Pero entonces recuerdo lo que decía tu abuela, que la bondad encuentra su camino justo donde se necesita, cuando más se necesita. A través de las ventanas del centro comunitario, Grace podía ver la plaza del pueblo por donde había caminado incontables veces a lo largo de los años, sin saber que la decisión de una mañana la llevaría allí. Los arces estaban brotando con los retoños de la primavera, prometiendo nuevos comienzos y ciclos continuos de renovación. ¿Lista para la reunión de la junta directiva de mañana?, preguntó David, refiriéndose al nuevo cargo de Grace como directora de extensión comunitaria de toda la Fundación Hoyowai. Grace asintió, sintiendo la tranquila confianza que había crecido en ella durante estos meses de trabajo significativo, lista para lo que viniera. Mientras el sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas, bañando todo con una luz dorada, Grace comprendió que a veces las historias más extraordinarias comienzan con las decisiones más cotidianas. Una camarera que decide compartir panqueques con un desconocido. Un multimillonario que elige la vulnerabilidad en lugar del aislamiento y 2 personas heridas que descubren que la sanación a menudo llega ayudando a otros a sanar.
Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza y por recordar que cada pequeño acto de bondad tiene el poder de cambiar una vida.